Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Mi nombre es Juan Seda y estoy acompañado por mi amigo el profesor Leandro Vergara. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Juan, ¿qué tenemos para este programa? Mira, hoy vamos a hablar del tema de la capacidad jurídica desde una perspectiva bastante realista, porque tenemos dos invitados que realmente conocen la realidad de las personas de que legalmente llamamos incapaces. Está bien, o sea, la palabra capacidad jurídica, pensemos en los oyentes. Capacidad ya suena, decirle que hay gente que no tiene capacidad y hay personas especializadas, personas que se les ha delegado la administración de los incapaces, de bienes incapaces. Sí, creo que suena un poco fuerte, pero yo creo que podemos ya presentar a nuestros invitados y preguntarles a ellos sobre la denominación del incapaz, qué es la incapacidad, pero pasemos primero a presentarlos y estamos aquí junto a Eduardo Roveda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches. Eduardo es curador general de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, pero ¿cuál era el nombre anterior que tenía tu cargo? No, sigue siendo. El cargo específicamente se llama Curador General de Alienados. Mirá. El problema es que no se puede modificar porque como está en la ley del Ministerio Público y hay problemas ahí de índole político, me ha quedado el cargo. Yo lo que hago es omito el de alienados porque me parece tan horrible que no lo incluyo dentro cuando me preguntan qué cargo tengo. Acá vamos a interpelarte sobre el tema porque también estamos junto con Damián Lembergier. ¿Cómo te va, Damián? Bien, gracias. Que Damián es curador público en Capital Federal. Exacto. ¿Ese es el título correcto o estás escondiendo algo? No estoy escondiendo. Es curador público, era también curador de alienados hace muchos años. Yo ni estaba en la función. Pero con la ley del Ministerio Público, con la reforma constitucional, sí, curador público, todos los curadores de Capital. Bueno, y empecemos por eso, como decía Leandro, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de alienados, incapaces? ¿Por qué esta denominación? Curador. A ver. Sí, en realidad la denominación curador está relacionada con que originariamente en el régimen de Vélez Arfiel la curatela era un instituto pensado a los efectos de proteger a los bienes. O sea, nuestro sistema de incapacidad se encontraba organizado no en favor de la persona con padecimiento psíquico, sino en favor de la comunidad jurídica que eventualmente pudiera contratar con esa persona con padecimiento psíquico. O sea, si uno lee las normas de la curatela vigente, se va a encontrar con una serie de normas protectorias, pero protectorias de los terceros que hubieran eventualmente contratado con quien después devenía incapaz, no protectoria del incapaz propiamente dicha. O sea, para desarrollar el capital que se encontraba ahí. Zanoni dice expresamente que la curatela pensada del Código Civil es una curatela de bienes, no una curatela, digamos, una norma protectoria de personas. El criterio del reconocimiento como persona y como sujeto de derecho es un criterio moderno y, si me permiten, ajeno al Código Civil en su estructura original. Y Damián, como de tu nombre, bueno, curador general. ¿Por qué curador? Curador, yo soy curador general del Dr. Rocha, curador público en Capital. Sí, comparto lo que dice mi colega. Igual en Capital tenemos diferenciado lo que es curatela a los bienes y curatela a la persona. De hecho, digamos, cuando se le cuestiona la capacidad jurídica a alguna persona, tenemos la primera instancia de una apertura a prueba de este proceso, con un curador provisorio, que ejerce la función de curador provisorio, defendiendo todas las garantías procesales de esa persona y actualmente con la tendencia a que la sentencia que se vaya a dictar restrinja lo menos posible esta capacidad. Y en el interín pasa que la persona muchas veces tiene bienes, pocos, muchos, pero los tiene, y entra esto de la figura de curador a los bienes, un curador interino a los bienes, establecida precisamente en el Código Civil, con dos actuaciones diferenciadas. Y de hecho ahora esta curatela a los bienes y esta curatela provisoria también está diferenciada en dos curadores diferentes. Antes estaba todo unificado. Hay un sinnúmero de preguntas que surgen, ¿no? Porque, imaginemos, el oyente que piensa, una persona que tiene problemas, mentales, digamos que por ello es incapaz, que por eso no puede administrar ni dirigir sus bienes, su persona, y hay unos bienes que están ahí, que están dando vuelta, y hay unos parientes también que de alguna manera, quieren tutelar ese patrimonio. No sé, ¿cómo conviven, digamos, los parientes
del titular de los bienes que a su vez tiene estos problemas? A ver, lo ideal es que, y el código establece una serie de, digamos, de quiénes deben ser el curador de familiares de esa persona a quien se le cuestiona la capacidad. Lo cierto es que muchas veces, por lo menos en lo que me toca a mí, al curador público, esta gente, estos familiares, no son idóneos para ejercer la función, bueno, o porque son ausentes, o porque lo han hecho mal y los han removido de la función, o porque tienen otros intereses que no son precisamente el de proteger el patrimonio de esta familiar con padecimiento mental. Bueno, ahí entra en juego, si el patrimonio es chico, el curador público. Si el patrimonio es más importante, el juez va a designar un curador abogado de la matrícula de un listado que tiene cada juzgado. Y entra a jugar que este familiar, digamos, no es el curador, pero pretende serlo, es a veces un tanto demandante, y bueno, la función nuestra es justamente proteger los intereses de que la familia, lamentablemente, por suerte en muchos casos sí lo hacen, pero bueno, tenemos estos casos que no, y defender a la persona de que nadie cometa ningún acto. Claro, del entorno, a que ves no siempre es tan amigable. Eduardo, lamentablemente no. Vos nos habías empezado a contar un poco que era el tema del Código Civil de Vélez Sarsfield, más de 100 años, pero que en ese esquema que todavía está vigente, ¿qué es la capacidad jurídica? Bueno, el esquema de Vélez Sarsfield en su concepción originaria pensó la capacidad jurídica como un sistema binario, o sea, el capaz y el incapaz. El que padecía una enfermedad mental era incapaz y era corrido de todos los actos de la vida civil, como dije hace un rato, en protección de la comunidad jurídica más que del propio incapaz propiamente dicho. Con la 17711 se incorpora el Instituto del 152 bis, que dio una figura intermedia, y en esto tiene mucha trascendencia la reciente ley de salud mental 26657, que ahí es como que se adoptan estándares modernos de denominación fundamentalmente, y que tienen que ver con el modo de proteger los derechos de este tipo de estas personas afectadas con padecimiento psíquico, y que van en concordancia con la Convención Internacional sobre Protección de las Personas con Discapacidad, que incluye al padecimiento mental dentro de la posibilidad de discapacidad. En ese sentido, yo creo que ya no puede hablarse más de capacidad o incapacidad, o capacidad parcial o incapacidad parcial. Yo creo que ahí la denominación que debe usarse es persona con padecimiento psíquico o con problemas de salud mental, y a partir de ahí determinar en la sentencia qué capacidades puede ejercer por sí y qué capacidades va a ser necesario algún tipo de asistencia. De hecho, la ley que el doctor menciona incorpora el 152 ter al Código Civil, que establece que las sentencias deben especificar las funciones que la persona no puede llevar a cabo con autonomía, partiendo de la capacidad de la persona. O sea, todo lo que la sentencia no especifica, se presume que la persona es capaz. Y yo les pregunto algo práctico, ustedes dado que están en la práctica, Sí. ¿qué distancia hay entre esa teoría que acaban de describir y la práctica? Es una distancia importante, una distancia importante. Hay una distancia importante por muchas razones. En primer lugar, me hago cargo primero del asunto por los propios operadores. O sea, tendemos a ver a esas personas como incapaces de ejercer por sí sus derechos, ¿sí? En segundo lugar, por las propias personas a las que representamos, que de alguna manera se han recostado en tener esa representación. Entonces, yo hace un tiempito atrás me tocó intervenir en la curaduría de Bahía Blanca por un hecho que allí sucedió, y había una de las chicas que nosotros representamos y dice, bueno, yo pasaba por ahí, ella me vio y dice, doctor, me quiero comprar un celular. Y bueno, andá y cómpratelo. No, pero usted me tiene que decir cuál me compro, porque yo vengo acá que me digan cuál me compro. O sea, ella sabía que quería un celular, sabía qué celular quería, pero necesitaba que uno le diga qué celular tenía que comprar. Y el otro tema que bien lo aclaraba el doctor de entrada, que es, bueno, también la familia muchas veces, nosotros consideramos que ser representado por la familia es un derecho humano, porque el Estado es siempre un mal padre, o sea, llega tarde, llega mal. Pero lo cierto es que muchas veces la familia es peligrosa para la propia persona y se aprovecha de ellos. Entonces hay que estar muy cuidadoso también con eso. Y ¿sí? yo creo que además de los operadores hay un tema específico jurídico, y es este 152 ter que se incorpora. No se ha derogado el 141, que es la insania tradicional absoluta, ni la inhabilitación civil. Entonces tiene que convivir
estos 3 artículos que a veces son un tanto incompatibles, porque bueno, hay juzgados donde siguen dictando sentencias en los términos del 141, que es una insania tradicional, por decirlo de alguna manera, y olvidándose de este 152 ter, pese a que uno trata de defender esa postura. Y volviendo un poco a lo que planteabas, Eduardo, sobre esta nueva denominación, no solamente nueva denominación, sino nueva perspectiva que surge a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué destino entonces tiene la legalidad o la constitucionalidad eventualmente de el sistema de división entre capacidad de hecho y capacidad de derecho? En nuestro derecho vigente, tal como está, ya hay fallos que han decretado la inconstitucionalidad del 141, por ejemplo, del Código Civil. Parece que nosotros hablamos de normas presumiendo que todo el mundo las conoce. Es la que decreta, la que permite decretar la incapacidad absoluta. Ya hay fallos que así lo han reconocido en el derecho vigente. Y yo creo que en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, no estaba, si bien no estaba del todo bien regulado, era un avance significativo en esto de la capacidad y demás, pero bueno, eso ha quedado un poco frenado en este momento y es difícil hacer una reforma integral del código, y este 152 ter, bien lo aclara el doctor, ha traído más complejidades que soluciones. Los actos? A ver, es que en realidad, ¿qué actos se refieren? Yo pongo algunos ejemplos que tal vez permitan ver bien un poco mejor la cuestión. Nos pasa que, por ejemplo, a la letra del código, una persona con estas capacidades o con esta incapacidad no podría cobrar por sí. Exacto. Y sin embargo nosotros en la práctica de todos los días observamos que la persona es Cobra capaz de sola. manejar su dinero. Es una suma acotada de dinero, no son grandes sumas, pero cobra por sí y se administra correctamente. Entonces, ¿por qué cercenarle esa capacidad de que cobre por sí? Porque el código dice que no puede cobrar por sí. Ese sería un acto concreto que en general no se les permite realizar. Bueno, pero en Capital, para hacer como intentar que se aplique este 152 ter, a veces lo que se está logrando son algunas sentencias, que tampoco es lo ideal, son algunas sentencias en los términos del 141, o sea, presumiendo se está invirtiendo en realidad esto de presumir la capacidad. En los términos del 141, que es la incapacidad absoluta, pero se deja salvo que la persona puede cobrar pequeñas sumas de dinero, administrar pequeñas. Bueno, vamos a ir después de una breve pausa, vamos a empezar a plantear casos y ver cómo se está resolviendo o cómo ustedes creen que debería resolverse. Una breve pausa y seguimos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos entonces en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Eduardo Roveda y Damián Lembergier. ¿Se pronuncia así, Lembergier? Perfecto. Dos curadores, uno procurador general de la provincia de Buenos Aires, de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, y Damián, curador público en Capital Federal. Estábamos hablando recién, un poco Leandro les planteó esta distancia posible que podría existir entre las normas, las declaraciones y la práctica. Y uno de los temas era esto de la habilitación, no de la habilitación, sino de los permisos de salida. Nos decías, Damián, que había habido cambios en Capital Federal, hay la incorporación de una nueva figura. Exacto, desde el año pasado ya está la figura de, a raíz de la ley 26657, en el artículo 22, prevé que toda persona internada de manera involuntaria, el Estado, si no pone un abogado de su confianza, el Estado le va a proveer un abogado. Lo cierto es que la norma tampoco preveía quién iba a cumplir esa función, o sea, a qué parte del Estado lo iba a hacer. Desde la Defensoría General, desde el VAMOS, se implementó un sistema de letrados en los términos del artículo 22. Es un grupo de letrados que específicamente ejercen la defensa técnica de la persona internada involuntariamente, con un contacto, por supuesto, personal con esa persona, y hacer las peticiones judiciales que correspondan en base a la voluntad de la persona. Pero eso incluye, por ejemplo, algo que les preguntábamos al principio, vos hablabas bien de la incorporación del 152 ter, que incorpora el plazo de los 3 años. Exacto. Para
revisar cada internación. Cada sentencia de inhabilitación. Claro, o sea, sobre una la vez capacidad de la declarada persona. la inhabilitación, o la insania, a los 3 años... Es obligación revisar. A ver, lo cierto es que antes también se hacía, sin un plazo, porque no es que la persona quedaba con una sentencia sine die. Digamos, no se dictaba una nueva sentencia, pero sí la revisión por parte de los médicos forenses para ver si esta patología persistía, y si no, el curador tiene la obligación de pedir, o el defensor, la rehabilitación de la persona. Ahora sí se estableció un plazo de 3 años. No es que la sentencia caduca, digamos, la jurisprudencia entendió que no es que caduca automáticamente, porque sería un riesgo también jurídico esto, por lo que hablábamos anteriormente de los actos que la persona celebre. Pero sí la obligación de evaluar nuevamente a la persona, esta vez de manera interdisciplinaria. Antes se hacía únicamente por médicos psiquiatras, más allá de los informes sociales, interdisciplinaria, y en base a eso dictar una nueva sentencia que se ajuste. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con estos 3 años, estas revisaciones, estas segundas revisaciones? En realidad nosotros ya veníamos, hablo de lo que es provincia, nosotros como venimos evaluando sistemáticamente a las personas a las que representamos, cuando veíamos que había recuperación de la capacidad o una recuperación parcial de la capacidad, tal vez lo que pedíamos eran conversiones. Estaba en el 141 y lo pasábamos a 152 bis, o al revés, si empeoraba de 152 bis a 141, o sea, hacíamos ese doble juego. O sea que a nosotros en gran medida no nos cambió demasiado lo que sí, bien aclaraba Damián, la norma establece un plazo de 3 años, pero no establece qué pasa si pasa el plazo de 3 años y no se revisa, con lo cual uno podría interpretar que se cae la incapacidad y por lo tanto pasa a ser capaz automáticamente, o lo que interpretó la jurisprudencia en capital, que yo creo que es lo correcto, es decir, bueno, la sentencia continúa hasta tanto se produzca la reevaluación. Muchas veces, de todas maneras, yo quería hacer una precisión ahí. Hay como 2 subtemas dentro del tema salud mental. El régimen de las internaciones, que es un tema en sí mismo, y el régimen de la capacidad. Cuando hablamos de esto de los 3 años es el régimen de la capacidad. El régimen de las internaciones es mucho más dinámico. Si la persona no tiene criterio de internación, no debe estar internada. El problema es que, al menos en los que nosotros nos toca representar, son personas que no tienen a dónde ir. Entonces uno se encuentra con el problema que la persona no tiene criterio de internación, pero está internada porque no tiene dónde ir. Que es un poco, Kraus lo refleja en uno de sus libros, que dice que cerca del 80% de las personas internadas en hospitales neuropsiquiátricos están allí porque no tienen dónde ir. Que ese es el otro por razones sociales. Claro, es una internación más social que jurídica, no tiene ni médico, por supuesto, o sea, no hay criterio médico para esa internación. Sin embargo, la persona continúa internada porque nadie se ocupa de ella. Sí, aparte hay una situación de acostumbramiento, de lo que se llama de cronificación, que uno va perdiendo habilidades sociales y aumentando capacidades y habilidades para manejarse dentro de ese grupo donde uno ya está internado. Eso ya lo dijo en la década de 50 el sociólogo Goffman, hablando de eso. Siguiendo un poco con esto de los casos, ¿qué criterio, o sea, este cuerpo de abogados que nombrabas, Damián, del llamado artículo 22, ¿no? Por la ley de salud mental, este cuerpo de abogados de la ley del artículo 22, ¿qué tipo de intervención puede tener en instituciones? Por ejemplo, ¿puede presentarse en una institución? Y ellos se enteran de la internación de alguna persona, de una internación involuntaria, porque la institución le informa, privada o pública, y ellos en forma inmediata se constituyen los letrados en la sede de la institución, claro, con contacto con la persona, y en base a eso y la voluntad que la persona exprese, hacen las peticiones en el juzgado donde controlan la internación, el juzgado de familia. Bueno, si les parece, después vamos a seguir hablando, porque me interesó, incorporaste el tema de la voluntad, me gustaría que después que sigamos avanzando, pero vamos a hacer un corte ahora para que vengan las noticias. Estamos hablando con Eduardo Reveda y Damián Lembergier del tema de capacidad, salud mental en general, en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos entonces nuestra segunda parte de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Y bueno, Leandro, hasta ahora estamos hablando con 2 especialistas y nos han contado un par de casos. No, y es muy interesante porque, digamos, ellos están en lo que llamaríamos el campo, el lugar de la práctica, y me parece que esta distancia que hay entre la teoría y la práctica, ellos nos ayudan un poco a comprenderla un poco más. Recordemos de qué estamos hablando. El tema es incapacidad jurídica o capacidad jurídica
declaración de incapacidad, declaración de inhabilitación, procedimientos. Y estamos con dos especialistas que son Eduardo Reveda y Damián Lembergier. Volvamos un poco, si les parece, a ambos sobre el tema de la dificultad de coincidir entre los funcionarios judiciales y las familias. ¿Qué es lo que en general piden las familias respecto de sus parientes, de sus familiares directos con discapacidad intelectual o mental? La primera reacción de la familia con relación a la discapacidad mental tiende al rechazo, o sea, a expulsar el miembro de la familia porque en definitiva genera una ruptura de la armonía. En muchas ocasiones esta enfermedad mental no es casual, tiene un componente que está determinado por el grupo familiar, pero bueno, esto suele suceder. En nuestra experiencia lo que nos ha pasado es que después que nosotros intervenimos y de alguna manera logramos estabilizar a la persona, sobre todo si se le consigue algún tipo de pensión por discapacidad, la familia vuelve a ser receptiva. Pero claro, la persona vuelve con un determinado ingreso y no debe perder de vista que tanto en la Curaduría Pública de la Capital como en la provincia de Buenos Aires se atiende a personas en principio pobres. Entonces, un ingreso de una pensión por discapacidad, que está alrededor de 1.700 pesos actualmente, es un ingreso que puede parecer importante si además viene acompañado por algún tipo de cobertura de medicamentos y demás. Entonces, la familia tiene mayor receptividad ante el caso que la que tenía cuando no tenía ninguno de los bienes. De todas maneras, nosotros, aún en esos casos, fomentamos que sea la propia familia quien lo represente, porque, insisto con esto, me parece que es un derecho humano de la persona ser representado por su propia familia y no por una curatela pública que tiene, en nuestro caso, 3.000 casos y resulta muy difícil llegar humanamente a todas esas ocurrencias, naturalmente. ¿Tenés idea, Damián, en Capital Federal aproximadamente cuántos representados tienen? Y en Capital, 18 curadores públicos con un promedio de 200, 230 casos por curador. Estamos divididos en Capital desde hace 2 años en curadores provisorios, que es el curador que necesariamente tiene que ser letrado, que es el curador que va a defender la capacidad de la persona y además de que se respeten todos los procedimientos establecidos antes del dictado de la sentencia, de la índole que sea. Y el curador definitivo, que es el que va a entrar en juego con el dictado de la sentencia, la designación de un curador definitivo, en mi caso público, y bueno, siempre, por supuesto, como dijo el doctor, tratar de que el curador definitivo vaya a ser un familiar, si es que el familiar quiere y si la persona quiere, porque hay veces que ellos no quieren que tal o cual familiar, por las razones que sean, sea su curador. Pasa de menudo. Y por último, una figura novedosa que son 4 curadores de apoyo, que son para justamente las personas inhabilitadas, en los términos del 152 bis, donde básicamente es la prohibición de disponer por sí solos, pero también está para aquellas sentencias en los términos del 152 ter, que ojalá cada vez sean más, donde se restringe solo ciertos actos que la persona tiene dificultad para llevar con autonomía, en donde el curador no lo va a representar, sino que lo va a asistir, o sea, va a dar un apoyo, esto en concordancia con la convención, precisamente con el artículo 12, que es la convención que mencionó el doctor. Claro, el tema de la autonomía, ¿no? Porque ustedes ya habían planteado hace un momento la cuestión de la autonomía de la persona con discapacidad intelectual o mental, que no por tener determinadas inconvenientes para ciertos actos tiene que quedar aislada del mundo. Vos ponías, Eduardo, el caso de la chica que quería comprar un celular. Pero ¿qué pasa con las personas que están o internadas o están bajo el régimen de un centro de día, una institución, y donde esa institución quiere, por ejemplo, decir, bueno, dentro del tratamiento nos interesa que la persona salga? ¿Qué pasa con la responsabilidad civil si llega a pasar algo con esa persona mientras está bajo la custodia de esta institución? Y el tema ahí aparece como complejo. En primer lugar, hay un artículo del Código Civil que nosotros en la curatela pública tendemos a no mirarlo mucho, que dice que el curador es responsable civilmente de los hechos de su representado. O sea, que habría que ver, yo no lo he visto nunca aplicado a un curador público, pero bueno, eventualmente uno asume de alguna manera esa responsabilidad. Y en cuanto a la necesidad de salidas que hacen al tratamiento, yo entiendo que la institución donde la persona se encuentra internada asume la responsabilidad de esa salida. Asume la responsabilidad en tanto eso es beneficioso para la persona en cuanto a su tratamiento.
Nosotros lo que hacemos de alguna manera para atenuar esas responsabilidades o de alguna manera acompañar a las instituciones es fomentar lo que nosotros llamamos sistema de acompañamiento terapéutico. Muchas veces con recursos de la propia persona le pagamos a una persona que se dedica a acompañar terapéuticamente, que acompaña la voluntad acercándose, digamos, no representándolo, pero sí acompañándolo en determinados o pequeños actos de la vida. Entonces, de alguna manera, ahí se atenúa un poco la responsabilidad que asume la... Entonces no sale solo, o sea, la salida de una persona sola... No, a ver, o en grupo. la persona si puede salir sola, sale sola. Si puede salir sola, sale sola. Muchas veces nos pasa que puede salir sola porque está ubicada en tiempo y en espacio, pero no maneja dinero. Entonces hay que acompañarla para que en el primer kiosco que pase no se le queden con todo el dinero. Le pregunto por un tema que entiendo es complejo, que es el tema de las adicciones, digamos, donde los estados mentales no hay un límite tan claro ni tan constante de cuando se pasa de un terreno a otro. ¿Qué pasa con esos adictos que tienen problemas con drogas? Antiguamente, en general, se encuadraba dentro de lo que es el 152 bis, que es la inhabilitación civil. O sea que la restricción sería únicamente actos de disposición de bienes si es que los tuviese. Cuando no los hay, en realidad se torna medio una protección virtual, porque para todo el resto la persona básicamente es capaz. Ahora en realidad tendrían que encuadrar en caso de que quieran restringir la capacidad, que no estoy muy de acuerdo en caso de adicciones, tendría que ser en un 152 tera. El artículo 1 de la ley 26657 de salud mental incluye a las adicciones. Exacto. Como problemas de salud mental, o sea que están claramente encuadradas en la ley de salud mental y eventualmente en el 152 porque es ley de salud mental y adicción. Claro. Y recién hablábamos de las instituciones de internación o de tratamiento privadas. ¿Qué pasa con las instituciones públicas, con las, tanto en Capital Federal como en provincia? Me interesa quizá más que ahora desarrolle Eduardo, porque después vamos a tener un reto más con Damián. ¿Cuántas instituciones tenés, Eduardo, a cargo? Y grandes en provincia de Buenos Aires está, que dependen de la provincia de Buenos Aires, Cabred, Alejandro Cor en Melchor Romero en La Plata, Uribe Arrea en Cañuelas, el Pena en Bahía Blanca, hay otro en Mar del Plata que ahora no me acuerdo exactamente el nombre. No, Tobar García de Capital. Para menor. Nosotros, el grueso de nuestra población lo tenemos alojados en esos neuropsiquiátricos y en la colonia Montes de Oca. De hecho, creo que cerca del 50 o 60% de la población de la colonia Montes de Oca es representada por alguna de las curadurías. Claro. ¿Y en Capital, Damián? Y el grueso es Hospital Borda para varones, el Moyano para mujeres, el Hogar Rawson, que es público, pero es más geriatría, el Tobar, pero para minoría. Básicamente ahí se concentra en lo que es público. Después tenemos instituciones privadas. ¿Tiene idea cuál es el universo de personas que están bajo curatela? Ustedes ya dijeron 3.000, habían dicho. Nosotros, yo ahí, cuando el doctor hablaba, quería hacer una pequeña aclaración. Nosotros solo somos curadores definitivos. Nosotros no tenemos curatela provisoria. La curatela provisoria la ejerce la defensa en la provincia de Buenos Aires y no el sistema de curadurías. En nuestro sistema propiamente dicho hay unas 3.200 personas como representados en los términos del 141 y después tenemos una pequeña competencia que son asistidos penales y civiles, que son gente que ha sido declarada inimputable en los términos del 34 del Código Penal y que nosotros opinamos en cuanto al régimen de salidas transitorias, y una parte de asistidos civiles que cobran un subsidio que otorga la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que nosotros somos los gestores de ese subsidio propiamente dicho. En Capital ejercemos curatela provisoria y definitiva. Curatela de penados no. Y son muchísimos. Sí. Hay una cosa que no dijimos de Eduardo Rueda, y es que es profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho, en Derecho de Familia y Sucesiones. ¿Vos sos docente, Damián, también? En la UBA estoy dando en los talleres de graduados. Ah, muy bien. ¿Y qué curso das? No, distintos en salud mental. Están este año empecé en algunos talleres. Muy bueno, muy bueno. Y Eduardo, antes de despedirte, porque sé que te tenés que ir más temprano, pero quisiéramos que nos dejes una reflexión final sobre qué dicen los estudiantes sobre este tema, si es que lo podés abordar en algún curso. Sí, yo en general, bueno, la clase de tutela y curatela la miro ahora, la doy desde la ley de salud mental, o sea, he abandonado el estudio de la tutela y curatela, o sea que yo creo que los chicos
Y también con la doctora Brolés, ella tiene un curso especial sobre derecho a la salud, donde todos los años me invita a dar alguna charla con los estudiantes relativos al tema de salud mental. Yo creo que los alumnos de alguna manera se sorprenden, porque no es un tema que estudiemos demasiado en la facultad, o que se estudia en Civil 1 como capacidad o incapacidad, y es un punto del programa que hay que dar, no se profundiza demasiado en los derechos humanos. Se habla, en la facultad se enseña mucho sobre derechos humanos, pero este aspecto en particular es un aspecto que pasa un poco desapercibido, y los alumnos es como que se sorprenden, porque es una realidad que no conocen. Bueno, realmente para nosotros es un gusto tenerte aquí, Eduardo. Y para despedirte, vamos a pasar una milonga especial, se llama Milonga para Pablo, con letra de Alejandro Schwartzman y música de Néstor Basurto, que es un tema que vamos a escuchar y tiene una historia que lo conecta de un modo único con el programa de esta noche. Pablo es un muchacho incapaz que vive internado en el Borda. El autor de la letra, Alejandro Schwartzman, lo conoció hace unos pocos años cuando le encargaron dirigir un taller de canciones para los internos de ese hospital. Entre sus alumnos estaba Pablo. Schwartzman vio en él a un ser humano muy especial a pesar de su incapacidad y le dedicó esta canción que nosotros a su vez le dedicamos a nuestro amigo y colega Eduardo Reveda. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Leandro, ingresamos en la última parte de nuestro programa. No, sí, realmente es muy interesante porque es un mundo muy desconocido aún para los abogados que no están nada familiarizados con esta idea, con esta institución de la curatela. Digamos que hay personas públicas que se dedican, que realmente dedican muchas horas y en una tarea realmente encomiable. ¿Lo sentís así, Damián? Estamos con Damián Lembergier. Damián, ¿lo sentís casi como un sacerdocio? La verdad que me gusta. No estoy haciendo algo que no me gusta y lo busqué. Es un cargo al cual decidí acceder y bueno, lo busqué con la metodología que hay para acceder al mismo. Así que en realidad, pese al cúmulo, que la verdad esto es para todos, creo que en todos los ámbitos estatales hay mucho trabajo, lo hago me gusta hacerlo. No todos los días uno está del mejor ánimo, pero sí. ¿Con qué situación? Es bastante gratificante porque uno ve logros en las personas. Ustedes contaban, o más temprano comentamos, que hay a veces alguna disputa de intereses con algunos parientes, con algunos... Sobre todo cuando hay inmuebles de por medio, porque por ahí la persona a quien representamos es cotitular de un inmueble con algún familiar, o no, a veces sucede que la persona bajo curatela es el titular del 100% del inmueble. Este inmueble, bueno, hay que alquilarlo, hay que venderlo, con todos los recaudos que hay que tomar para ello, y tenés al familiar que un poco que no es el curador, por la razón que sea, y se rehúsa porque va a ser por ahí el futuro heredero de ese. Pero ahí hay problemas, digamos, económicos del país que de pronto no ayudan a tomar buenas decisiones, porque una venta de un inmueble en un pase de manos podría implicar, no sé si se manejan los fondos como habitualmente se manejan los fondos públicos, que hay que, digamos, depositarlos judicialmente. Sí. Se puede licuar el capital en breve tiempo. Acá lo que hacemos para preservarlo es la constitución de o sea, se vende usamos el cuerpo de peritos tasadores de la Corte, sí, no una inmobiliaria privada, para tasar el inmueble. Y bueno, luego la tasación, la autorización de venta por parte del juez por cierta cantidad de días. Y el dinero se deposita judicialmente y se constituye un plazo fijo para... Pero permítame que sea así bien mundano. Hoy sabemos que los inmuebles se cotizan en dólares, entonces se venden en pesos, se depositan los pesos y después... Y bueno, se está tratando de hacer a un precio intermedio, o sea, que sea más alto que la conversión al dólar oficial. Yo internamente tengo la íntima... Bueno, tengo la obligación de defender los intereses, aunque sea un funcionario público, bueno, tengo que defender los intereses como los defendería cualquiera por uno mismo. Esto es así. ¿Y con qué situaciones te has encontrado que te han sorprendido respecto de tus propios representados o sus familiares? A mí lo que más me sorprende es que la gente encuentra en nuestra institución, concurren permanentemente, muchos de ellos, muchos no pueden, pero concurren permanentemente. Por ahí no tienen en ese momento nada para pedirnos, pero es como es gente varia, sin familia o con familia que se han olvidado de ellas, encuentran en la curaduría como un lugar donde alguien lo escucha, ya sea el trabajador social, el curador, los empleados del curador, y por ahí concurren varias veces a la semana la misma persona
porque sí, a veces sí, con una problemática concreta para que se le solucionen, pero muchas veces porque bueno, pasaron y les hace bien estar ahí. Eso me llamó la atención, que en otros organismos tal vez no pasa. Si uno no va por algo concreto, no tiene nada que hacer. ¿Y cómo te resultan esos diálogos con una persona con discapacidad mental o intelectual que no está internada? La verdad que muchas veces no se nota. Por ahí no hay que estigmatizar de que la persona con padecimiento mental es alguien que no se le entiende, ni mucho menos. La verdad que hoy la medicación hace cosas maravillosas que uno, la verdad, que puede entablar un diálogo lo más bien. Lamentablemente otras no, pero... Y te pregunto, desde un lugar de política pública, ¿no? Y comparando con experiencias en otros países, ¿por dónde pasarían gran parte de la solución a los problemas? Hay problemas económicos, yo sé que hay problemas de todo tipo, pero digamos, hay problemas más de legislación, problemas económicos, problemas de organización. Sí, para mí la problemática principal es la de que se creen dispositivos donde, digamos, que cumplan con los requisitos de la ley de salud mental, o sea, que sean lo menos restrictivo posible para las personas, porque nos pasa sino que tenemos prolongación de internaciones por cuestiones sociales en lugares donde no debería estar la persona, y es función del curador lograr la externación, pero es ver y dónde va esa persona. Por ahí eso, la creación de dispositivos donde, bueno, la ley habla de que en cierta cantidad de años se van a disolver los hospitales monovalentes, pero bueno. ¿Será posible eso? ¿Lo ves posible? Y lo veo, está un poco lento, pero veo que hay voluntad y que de a poco sí. ¿Pero a dónde va a ir esa gente? Bueno, la verdad que no, es algo una incógnita. Es una incógnita. No, yo coincido con el criterio general, que es bueno, es muy bueno el criterio, sí. Las grandes internaciones o instituciones grandes son cuasi carcelarias. No ayudan a la vuelta a casa. Pero hay gente que no puede volver. Aunque uno tenga el prejuicio de que lo público a veces no es tan bueno como lo privado, en este caso las instituciones públicas dan mucha mayor libertad no solo por la metodología y por el espacio en sí, que las instituciones privadas, que son mucho más cerradas. Hay que poner el ojo mucho ahí. Sí, claro, yo no sé si tu cargo te impide dar alguna opinión de esto, pero si fuera posible, quisiera antes de no dejar pasar la oportunidad para que nos comentes cuál es tu opinión sobre el conflicto que hubo el año pasado en el Borda, ¿no? Con la demolición de... No, sí, me tocó no ir ahí, pero sí, en el momento no, pero posteriormente no solo yo, todos los curadores nos constituimos y nos hemos dividido, porque bueno, es una población muy grande, en todos los servicios o pabellones, para controlar sobre todo a nuestros representados que no les hayan pasado nada. Uno mío sufrió no heridas físicas, pero sí unas secuelas psicológicas, se desagravó su patología y bueno, se hizo la denuncia, o sea, había una denuncia penal ya iniciada por el gobierno de la ciudad, se nos dio intervención e instamos la acción penal. Y la Defensoría General, que de quien yo dependo, se constituyó ahí con el cuerpo de letrados y el coordinador del cuerpo en el momento, sí, fue terrible. Bueno, la actuación tuvo que ser posterior, bueno, algunos en el momento pudieron ir, pero creo que fue un tema más gremial que otra cosa y los pacientes quedaron rehenes de esta situación. Claro. Pero me parece, no es el ámbito para reprimir ningún ámbito, pero menos que menos un lugar donde hay personas con padecimientos mentales que fácilmente se van a perturbar, mucho menos, así que no, absolutamente en contra de lo que pasó y que no se repita. Bueno, realmente ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Yo coincido con vos, Leandro. Sí, realmente estamos enterándonos de un universo, de unas tareas que realmente no es habitual que la gente conozca. Inclusive recién comentábamos ante la pausa, aún siendo abogados, y aún, como se dice, dando clases y teniendo relativa conexión con algunos temas vinculados a la capacidad, no estamos en la especificidad de toda esta problemática que, como vemos, es una minoría, pero que requiere soluciones importantes y bueno, y los conflictos son intensos. Así que Damián Lembergier, curador público de Capital Federal, realmente te agradecemos, Damián, por tu presencia y por tu claridad en la explicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Juan, nos despedimos de este programa hasta otro miércoles a las 8 de la noche en otro programa de Derecho al Día. Hasta entonces. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.